Pero el día siguiente, esa matutina, nos decía algo más, un modelo para los jóvenes. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Lucas 2:40. Un texto que, una vez más, ¿podemos aplicar a nosotros cuando éramos así? ¿Y a nuestros hijos? ¿Se llenan de sabiduría o se llenan de tonterías en la cabeza? Es para pensar, ¿eh? Jesús era el ejemplo, ¿eh? El pueblo judío acariciaba ideas equivocadas acerca del Mesías y de su obra. Buscaban la gloria que acompañará a la segunda venida de Cristo, a la vez que pasaban por alto la humillación que debía acompañar su primer advenimiento. Esto es lo que esperaban los judíos en su tiempo. Que viniese Jesús en la descripción que se da de la segunda venida, con un gran poder arrollador, etcétera, etcétera. No esperaban que viniese en una cunita, allí en un pesebre, de cualquier forma. No, no. Por eso lo rechazaron, porque estudiaban las profecías y decían, ¡buah! Cuando venga va a arrasar con los romanos y será una maravilla. Ellos adoptaban lo que dice el texto bíblico para la segunda venida de Jesús para la primera, y no era así. Pero con sus preguntas acerca de las profecías de Isaías, que apuntaban hacia su primera venida, Jesús arrojaba luz sobre las mentes de las personas que se mostraban dispuestas a recibir la verdad. Todos estaban educados bajo esos conceptos, pero Jesús les traía la luz. No, no, vayamos a Isaías. Y en Isaías, ¿cómo se describía al Mesías? ¿Lo recordáis? Se lo describía con unos textos que los propios judíos, aún en las sinagogas, no quieren leer. ¿Sabéis por qué? Porque si los leen, leen lo que le sucedió exactamente a Jesús. Y era pasarlas fatal hasta ser muerto en la cruz. Si los judíos leen eso, deben reconocer que Jesús es el Mesías, que ellos esperaban, y que no aceptaron, que crucificaron a través de los romanos. Qué diferencia, ¿eh? Jesús no los llevaba solo a los textos de la segunda venida, los llevaba a la primera, en el cual todo hacía referencia a él, y no eran precisamente cosas nada agradables. Los judíos no querían un líder, un Mesías, que fuera así. Querían a alguien que fuera un líder a nivel mundial y que los llevara a ellos a lo mejor del poder en todo el mundo. Antes de venir a la tierra, él mismo les había dado estas profecías a sus siervos, quienes las habían escrito. ¿Quién da la profecía? A los profetas. ¿Dios Padre? Jesús. Sí, inspiraba, dando a conocer lo que debía suceder. Y resulta que, ¿qué sucede después? Fijaos cómo continúa. Antes de venir a la tierra, él mismo les había dado estas profecías a sus siervos, quienes las habían escrito, y ahora, a medida que estudiaba la Biblia, Jesús mismo, como hombre, el Espíritu Santo traía estas cosas a su mente y lo impresionaba acerca de la gran obra que debía realizar en la tierra. ¿Jesús sabía desde que nació quién era y lo que iba a hacer? No. Jesús tuvo que ir aprendiendo lo que la Biblia ponía sobre él, que él previamente, antes de venir a la tierra como ser humano, había inspirado a los profetas para que lo escribieran como el mismísimo Isaías. Y él, a través del estudio de la Biblia, se fue dando cuenta, gracias al Espíritu Santo que le iban mostrando estas cosas en su mente, de quién era él, cuál era su obra. Interesante, ¿eh? Así fue aprendiendo quién era y cuál era su función en esta tierra. Fijaos si vino como humano aparcando su divinidad. ¿Podéis llegar a entender esto? Yo no. Pero no sé cómo, pero fue así. Aunque crecía en conocimiento y la gracia de Dios estaba con él, no se enorgulleció ni sintió que estaba por encima de la realización del deber más humilde. Cuando él ya supo quién era claramente, dijo, pues yo ahora ya no hago nada, ni hago de carpintero, ni... No, no. Siguió en la labor más humilde, cumpliendo su deber. Llevó su parte de la carga
junto con su padre, su madre y sus hermanos. Por tanto, vida de hogar, cada uno con su función, todos aportando para tirar adelante, pues eso es lo que hacía Jesús, sabiendo quién era. Y no podía haber dicho antes de los 30 años, yo sé quién soy, vosotros aquí os quedáis y ala, yo me voy a correr el mundo. ¿No? Él siguió acometiendo su deber, sí o sí, hasta el final, hasta que empezó su ministerio público. A pesar de que su sabiduría había asombrado a los doctores, recordadlo, con 12 años en el templo, se sometió humildemente a la tutela de sus guardianes humanos. ¿Quiénes eran sus guardianes humanos? Sus padres. Soportó lo que le correspondía de las cargas familiares y trabajó con sus propias manos como lo habría hecho cualquier obrero. De Jesús se dijo que, a medida que avanzaba en años, crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Crecía a todos los niveles, a todos, perfección tras perfección. Pero qué interesante, ¿eh? Cumplía con sus propias manos su trabajo como cualquier otro obrero. Y hay algunos que cuando ya tienen un cierto cargo en la iglesia, haz tú esto, haz tú lo otro, y yo, no, yo mando. Qué triste. El conocimiento que adquiría diariamente acerca de su misión